En una pequeña ciudad marcada por el escepticismo, Clara Morales era conocida por su dedicación a la educación y su inquebrantable deseo de empoderar a sus alumnos. Como maestra de secundaria, había pasado más de 10 años intentando inspirar pasiones en los jóvenes y desafiarlos a pensar más allá de lo que el mundo les ofrecía. Sin embargo, poco sabía que su propia vida pronto se convertiría en un campo de batalla lleno de dudas y juicios. Desde el primer día del nuevo año escolar, Clara había tenido que lidiar con un murmullo sutil que perseguía cada uno de sus pasos. Sus colegas, mientras la elogiaban en público, la menospreciaban en privado, ridiculizándola por su estilo poco convencional de enseñanza. Pero a Clara no le importaban las críticas. Sabía que su enfoque, aunque diferente, hacía resonar ideas en mentes que de otra manera permanecerían cerradas. Sin embargo, la desconfianza y la falta de apoyo comenzaron a agobiarla. A medida que los días transcurrían, Clara se sentía más aislada, atrapada en un entorno donde sus esfuerzos por fomentar la curiosidad intelectual parecían ser recibidos con hostilidad. Las reuniones en la sala de profesores se convirtieron en una tortura. Las miradas rápidas de desaprobación, los murmullos entre dientes sobre su sistema de puntos, y los constantes comentarios sobre su idealismo desfasado se transformaron en un eco que resonaba en su mente hasta que comenzaba a dudar de sí misma. Aquellos que se suponía que eran sus aliados la juzgaban a sus espaldas, y cada rayo de confianza que intentaba sostener se desvanecía en las somnolientas aulas. Entre todo este caos, un nuevo alumno llegó a su clase, Mateo, un chico de mirada inquieta y sonrisa tímida, que venía de un contexto difícil y había estado luchando para encajar desde su ingreso a la escuela. Clara vio en él una chispa de potencial que iluminaba la oscuridad de su propia desconfianza. Decidió dedicarle un poco más de su tiempo, organizando sesiones individuales después de clases para que él pudiera aprender a expresar sus pensamientos y emociones sin miedo a ser juzgado. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que su mayor enemigo estaba mucho más cerca de lo que pensaba. El director de la escuela, un hombre que valoraba la conformidad por encima de la innovación y quien había empezado a poner ojo en su estilo de enseñanza, viendo en él una amenaza a su rígida visión educativa. Había comenzado a reunir pruebas, pequeños tropiezos en la clase de Clara, para usarlo como un motivo y despedirla. Al principio, Clara no se percató de las miradas furtivas que el director compartía con otros allí, pero a medida que los comentarios despectivos aumentaban, la atmósfera en la escuela se hacía más pesada, convirtiendo cada jornada en un desafiante laberinto de emociones. Aquella tarde, mientras Clara anotaba las últimas correcciones en los trabajos de sus estudiantes, recibió un mensaje de texto de Mateo, donde le preguntaba si podría ayudarlo con un proyecto. Al leer sus palabras, sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Esto significa que aún hay esperanza, pensó. Con la mente ocupada, se prometió a sí misma encontrar la manera de seguir luchando por sus alumnos, sin saber que pronto tendría que enfrentarse a una adversidad inesperada. Fue en ese momento que escuchó un leve golpe en la puerta, y al abrirla, se encontró con la figura desconocida del director. La chispa en su mirada dejaba entrever algo que la hizo estremecerse. «Clara, ¿podemos hablar?», dijo con un tono que prometía problemas. Ella se sintió como si estuviera a punto de enfrentarse a una tormenta, temiendo por lo que podría avenirse. Estaba convencida de que lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiarlo todo. ¿Sería ella capaz de mantener su idealismo ante la adversidad? María se encontraba en una encrucijada que la llenaba de incertidumbre. La antigua biblioteca del pueblo, con sus estanterías polvorientas y el inconfundible aroma a papel envejecido, había sido su refugio durante años, un lugar donde se sentía a salvo. Cada rincón parecía guardar un secreto, pero en este momento, el murmullo de las páginas y el crujir del suelo de madera solo intensificaban su ansiedad. Había llegado a la biblioteca para buscar respuestas, pero solo encontraba dudas. El silencio que la rodeaba estaba cargado de expectativas, y el risita burlona de Beatriz resonaba en su cabeza como un eco implacable. Beatriz, la chica más popular del colegio, había hecho de su vida un verdadero infierno. María siempre había sido el blanco de sus burlas.
La chica del lado oscuro, la llamaban, según su criterio por sus gustos diferentes y su actitud reservada. Pero lo que nadie sabía era que María había encontrado en los libros un mundo en el que podía ser libre, donde su mente podía volar sin límites, mientras que la realidad la atrapaba en un ciclo de humillaciones constantes. Pero hoy era distinto. A medida que los días pasaban sin que su situación mejorara, se dio cuenta de que ya no podía aferrarse a la inseguridad. La educación no solo le brindaba conocimiento, sino también la fuerza que necesitaba para enfrentar sus miedos. Al encontrar un viejo diario entre las estanterías, se sintió atraída por el hallazgo. Las páginas estaban llenas de garabatos, experiencias de otros jóvenes que pasaron por lo que ella estaba viviendo. Con cada palabra leída, sus propios sentimientos salían a la luz, como si el autor hubiera capturado sus emociones y las hubiera plasmado en ese viejo cuaderno. Era evidente que ella no estaba sola en su lucha. Con cada pasaje que leía, la determinación empezaba a invadir su ser. La necesidad de demostrar su valía se volvió urgente. Concibió un plan, una forma de enfrentarse no solo a Beatriz, sino a su propio miedo ante el juicio de los demás. El día siguiente, María llegó a la escuela con una nueva actitud. La publicación del diario había impulsado su confianza, y aunque su corazón latía rápidamente, sentía que estaba más cerca de romper las cadenas que la mantenían atada. En el aula, mientras discutían sobre valentía y autoaceptación, María levantó la mano. Las miradas se centraron en ella, incluyendo la de Beatriz, que parecía divertirse con la expectativa del momento. María tomó aire, con voz temblorosa, decidió compartir su experiencia. Habló de sus pasiones, su amor por la lectura, su deseo de ser escritora. Sus palabras fluyeron de una manera que nunca había imaginado. Era como si cada sílaba que salía de su boca fueran sus propias cadenas rompiéndose, dejando al descubierto su esencia. La reacción de sus compañeros fue inesperada. Algunos se mostraron sorprendidos, otros asombrados, y un par incluso expresaron su apoyo. La expresión en la cara de Beatriz cambió de la burla a la incredulidad. Era un océano de emociones, y María navegaba entre ellas. Supo que la lucha no había terminado, pero ese momento había sido un pequeño triunfo. Con cada palpitación de su corazón, se dio cuenta de que había hecho algo más importante que solo hablar. Había reivindicado su derecho a ser ella misma. Sin embargo, la batalla no estaba totalmente ganada. La mirada sarcástica de Beatriz no se desvanecería tan fácilmente. Mientras María salía del aula, una sensación de insatisfacción persistía en ella. La valentía estaba bien, pero ¿sería suficiente para enfrentar a alguien que estaba decidida a hundirla? Mientras atravesaba el pasillo, sentía que un nuevo desafío la esperaba detrás de cada esquina. La tensión en su pecho crecía, dejando claro que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener esa fuerza interior ante la adversidad que se avecinaba? La pregunta le asaltó una vez más, confundiendo su determinación con una nueva línea de duda. La sala estaba iluminada con una luz tenue que impregnaba el aire de una atmósfera cargada de tensión. Sara, con el corazón acelerado, se enfrentaba a la fría mirada de su jefe, Tomás, un hombre que siempre había tenido la palabra final y que, en los últimos meses, había dejado claro su desdén hacia ella. Las palabras que había dejado caer sobre su trabajo no eran simples críticas, eran ataques perspicaces que habían intentado menguar su confianza. A pesar de su creciente competencia en el trabajo, Tomás insistía en señalarla como la menos capaz del equipo, un indicio de que estaba más interesado en mantener su dominio que en reconocer el talento que ella realmente poseía. Esa mañana, la tensión había aumentado cuando Sara se plantó frente a él después de recibir un informe que evidenciaba su éxito en el último proyecto, un trabajo que había hecho con dedicación y esfuerzo. ¿Crees que esto es suficiente para demostrar tu valor?, había preguntado Tomás, sus ojos oscuros llenos de desdén. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por la naturaleza de la pregunta, sino por las razones que lo llevaron a formularla. Si bien había trabajado arduamente y había logrado resultados concretos, él parecía decidido a socavarla.
Con cada nueva duda que sembraba, se sentía más acorralada, atrapada en una maraña de inseguridades. A veces me pregunto si realmente me crees capaz de llevar a cabo este trabajo, contestó ella, su voz más firme de lo que se sentía. Había una lucha interna entre mantenerse en pie y ceder ante su hostigamiento. Pero de repente, la puerta se abrió, interrumpiendo el intercambio. Era Carla, una compañera más joven que había entrado al despacho con una mueca nerviosa. Lo siento, me dijeron que necesitaban esta información de inmediato, balbuceó, casi incapaz de mirar a Sara. El peso del desdén que Tomás proyectaba también recaía sobre ella, y eso dejó en claro lo que estaba en juego. Desde el primer día en que había empezado en la empresa, Sara se había percatado del juego de poder que dominaba. Cada jornada sentía el mismo miedo que experimentó al ser la única mujer en una reunión repleta de hombres, donde cada uno de ellos parecía decidido a probar quién tenía la voz más poderosa. Su ambición se había enfrentado a un constante desafío, mas había decidido luchar por cada paso en la escalera. Pero ahora, de repente, ya no se trataba solo de su perfección como mujer en el campo, la batalla se había vuelto personal. Y Sara comprendió que necesitaba más que un informe utilizado a modo de escudo, necesitaba un plan. La noticia que había llegado a sus oídos poco antes de la reunión parecía como un destello de esperanza entre nubes oscuras. Había un proyecto en desarrollo que requería un equipo nuevo, una oportunidad para demostrar no solo sus habilidades, sino también su liderazgo. Con esta nueva perspectiva en su mente, el fuego que ardía en su interior se intensificó, no se rendiría. Sin embargo, el camino hacia ese proyecto no estaría libre de obstáculos. Tomás había puesto su mirada en algo más grande y su desdén hacia ella era la manifestación de la inseguridad que brillaba a través de su arrogancia. «Necesito que me consigas algo más, Sara», dijo brusco, cortando su momento de reflexión. «El análisis de tu proyecto no está completo. Piensa que esta es tu última oportunidad para impresionar». Las palabras de Tomás eran un reto disfrazado de una asignación simple, era falta de confianza disfrazada de prueba. Sin embargo, algo dentro de Sara se encendió. Esta no era la forma en la que quería vivir su vida. «Aceptaré este desafío», respondió, concentrándose en su decisión. «Pero esta vez, no solo completaré la tarea. Tendrás el análisis más detallado que haya visto». La mirada de Tomás se endureció un poco más, pero una chispa de interés brilló en sus ojos. Quizás nunca había contagiado a otros con su pasión, pero ella podría usar eso a su favor. Mientras se dirigía a su escritorio, su mente bullía de información. Preguntas llenaban su cabeza. ¿Sería capaz de hacer frente a Tomás una vez más? ¿Podría demostrar que no era solo la chica que se sentaba a su lado, como siempre la habían percibido? Tenía que competir no solo con él, sino con el enorme peso de las expectativas de una cultura corporativa que se había aferrado a viejas normas. Su corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que tendría que hacer, los recursos que necesitaría, y cómo podría reunir a su equipo para transformar una simple tarea en una oportunidad de reivindicación. El universo parecía conjurarse a su favor, y la idea de un nuevo comienzo se formó en su mente. Sin embargo, el riesgo seguía pesando sobre su cabeza como una nube oscura. Si fracasaba, Tomás podría usar su caída como un ejemplo, señalando que todo lo que había sospechado era verdad. Pero si tenía éxito, podría cambiar no solo su historia, sino la historia de tantas mujeres que habían sido sometidas al mismo juicio. Al final, el desafío no era solo sobre el trabajo, era una lucha por su orgullo. La vida en la oficina se había convertido en un campo de batalla en el que el más fuerte parecía ser Tomás, pero dentro de ella había una resiliencia creciente. Sabía que iba a necesitar apoyo, y de inmediato recordó a Carla. Tal vez no estaba sola en esta lucha. Preguntándose si realmente podría confiar en ella, aunque fuera solo un pequeño atisbo de amistad, se dispuso a buscarla, llenando su mente de dudas y esperanzas mientras se adentraba en el camino que cambiaría su vida. Si salió de aquella oficina sintiendo que era más que solo una subestimada, tal vez podría transformar no solo su destino, sino el de muchas otras.
La pregunta que la espoleó fue simple. ¿Quién dijo que no podría? La sala estaba en completo silencio. Marta, con el corazón acelerado, se preparaba para enfrentar a su jefe, un hombre que durante meses había desestimado su trabajo, burlándose de sus ideas en cada reunión. Su mente repasaba una y otra vez las palabras que había decidido decirle, cada una cargada de la frustración y el dolor que había acumulado. Pero también había un nuevo sentido de determinación. Ya no era la misma mujer que se había sentado en esa mesa de conferencias semanas atrás, con dudas que la mantenían en un rincón oscuro. Había aprendido a luchar, a hacerse escuchar. Señor Durán, comenzó, con la voz firme. He decidido que es hora de hablar sobre nuestras diferencias. No estoy aquí para buscar aprobación, sino para mostrar que el trabajo que he realizado tiene valor y estoy dispuesta a defenderlo. Él, sorprendido, levantó la mirada de su ordenador portátil. Su expresión de desdén empezaba a quebrarse. Marta no sabía si debía sentir compasión por él o continuar con su discurso. Dando un paso hacia adelante, se sintió más fuerte. Siempre he estado aquí, trabajando duro, ignorando sus comentarios sarcásticos, pero hoy he decidido que no permitiré que su falta de respeto defina quién soy. Cada idea que he propuesto ha sido ignorada o ridiculizada, y eso termina ahora. A medida que sus palabras resonaban en la sala, Marta notó cómo sus compañeros la miraban con una mezcla de asombro y apoyo. Era un momento que había esperado demasiado tiempo. Sin embargo, no se detenía. Ahí. Sabía que la batalla no solo era contra Durán, sino contra una cultura de trabajo que había permitido que su silencio perdurara. He aprendido que el miedo a la crítica no puede ser más grande que el deseo de vivir con integridad. Nunca volveré a sentirme inepta. Siempre habrá alguien que menosprecie a otros, pero eso ya no será mi carga. Por un instante, el rostro de Durán se tornó de desdén a una confusión palpable. La lucha que había arduamente mantenido parecía caer en un abismo. Marta se respiró hondo, sabiendo que su momento había llegado. La verdad es que nuestras ideas no se pueden medir por quien las pronuncia, sino por su mérito. Les pido a todos aquí que se cuestionen su papel en este ciclo de desvalorización y menosprecio. La próxima vez que alguien tenga una idea, ofrezcan apoyo, no burla. Un profundo silencio llenó la sala mientras sus colegas reflexionaban sobre sus palabras. Marta sabía que estaba rompiendo un ciclo, y eso la llenaba de fuerza. Quería hacer que cada persona allí, incluyendo a Durán, se mirara al espejo y reconsiderara su comportamiento. Finalmente, Durán, tras un largo de silencio, asintió levemente, casi imperceptible, manifestando un cambio en su postura. Pero Marta iba más allá. No iba a permitir que este fuera solo un momento de victoria para ella. La victoria tenía que significar un cambio para todos, un llamado a la acción. Estoy aquí para ayudar a construir un entorno colaborativo donde todos podamos prosperar. Y espero que ustedes se unan a mí. Nadie debería sentirse pequeño en esta sala. No necesitamos un líder que humille, sino uno que inspire. Marta se retiró, sintiendo que dejaba atrás una carga enorme, pero también que estaba dando sus primeros pasos hacia una comunidad más inclusiva. Sus compañeros comenzaron a aplaudir. No importaba que aún quedara mucho por hacer, en ese momento, se sintió renacida. Esa jornada había cambiado su vida, y sabía que podía luchar por lo que creía. Marta entendió, por fin, que cada paso que dio en la dirección correcta valía la pena. Lo que había sucedido esa tarde no solo era el inicio de un nuevo camino para ella, sino también para otros. Así, cada pequeño avance se convertiría en una ola de cambio. Se despidió de sus compañeros con una sonrisa, dejando atrás no solo su antigua inseguridad, sino una invitación a todos para ser valientes y luchar por sus voces también. Porque cada voz cuenta, pensó, y decidió que su historia apenas comenzaba. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscripción. Nos vemos en nuestra próxima historia.